pasajes, 4 acontecimientos de vital importancia en la historia de la humanidad que nos van a ayudar un poquito a entender esto de tiempo, lugar, señales, etc. Y les voy a compartir de momento 3, ¿vale? El cuarto lo diré al final si nos da tiempo. Vamos a poner ahí en la pantalla los 3 acontecimientos de los cuales leeremos a continuación unos pasajes. ¿Lo tenemos? Ahí, bien. Noé, en su tiempo, fue capacitado por Dios para construir un inmenso barco. Un barco realmente gigantesco para su época, y gracias a la obediencia de Noé y gracias a la construcción de ese barco, la humanidad pudo salvarse. Y ahí hay una serie de detalles y de datos muy interesantes que vamos a ver en esta noche. El segundo acontecimiento que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, sobre todo en el pueblo de Israel, fue la salida de Egipto. Llegaron 70 personas y 400 años más tarde salieron miles y miles y miles, tal vez millones de personas. El tercer acontecimiento tiene que ver con el cautiverio babilónico. Las tribus del norte no participaron de este cautiverio. Me imagino que ustedes ya saben a estas alturas que el país se fracturó, se dividió. 10 tribus formaron un país, un reino llamado el Reino de Israel. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, formaron el reino de Judá, ¿vale? Fueron las 2 únicas tribus que permanecieron fieles a lo que había sido la casa de David. Y esas tribus del sur, no las del norte, repito, las del sur, como unos 140 y pico años después de la desaparición del reino del norte, son llevadas a Babilonia y están 70 años. Y esas tribus son las que vuelven. Las otras prácticamente desaparecieron o son lo que se conoce como el nombre de las tribus perdidas. Y el cuarto acontecimiento lo pondremos más adelante. Vamos a comenzar por el primero. Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 22, nos da una información muy interesante acerca de este acontecimiento de impacto mundial. Porque el diluvio no fue algo local, algo que afectó a los poquitos que había por aquella zona, sino que el diluvio fue algo universal. Miles, tal vez millones de personas murieron, animales desaparecieron, nunca más se supo nada más de ellos. Muchísimas especies, tanto de aves como de animales, de mamíferos y plantas, desaparecieron. Pero en el capítulo 6, a partir del versículo 11, nos da una de las razones por las cuales Dios decidió actuar tan drásticamente. Dice que la tierra estaba totalmente corrompida delante de Dios. Esto es muy importante, porque dice que esa corrupción se hacía delante de Dios. Y además la tierra toda estaba llena de violencia. Así que juntemos violencia y corrupción, o corrupción y violencia. Fue algo que motivó a Dios a decir, basta, hasta aquí hemos llegado. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, solo a él, no fue un mensaje que todo el mundo oyó, sino solamente a Noé le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Ahí están las medidas. 300 codos de longitud del arca, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Una ventana, una sola. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie, y de las aves según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y terminamos con el 22, que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es fácil leer esto, pero entenderlo es complicado, en el sentido de que para Noé era totalmente nuevo lo que aquí se le estaba diciendo a él. Nosotros miramos atrás y sabemos lo que es la lluvia, sabemos lo que es el diluvio, sabemos lo que es el arca, etc. Pero para Noé eran conceptos totalmente nuevos. Incluso el lugar en el que estaba construyendo el arca fue bastante sorprendente, porque no la está construyendo al lado de un puerto, no la está construyendo al lado del mar, sino tierra adentro, como una especie de en el desierto. Construir un barco de casi 300 metros de largo, eso es un disparate, construir un barco allí. Bueno, sin lugar a dudas, aquí detrás de todo esto tiene que haber una sabiduría del Señor realmente especial, porque si a mí me dijera el Señor que construyera un barco con algunos hermanos, yo no sé si eso al final flotaría, yo no sé si al final nos moriríamos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que estuvo casi 120 años construyendo este barco, y además hizo una cosa muy bonita, y es que supo involucrar a su familia en la obra de Dios. No era un loco que se aventuró a construir un barco y la familia se reía de él o se oponía, sino que él, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, los logró envolver en la visión de Dios, en el plan, en el diseño de Dios, y a las esposas de estos y a su misma esposa, y al final sabemos que todos se salvaron, 8 en total, ¿vale? 3 hijos, las esposas, su esposa y él, 8 personas en total. Ahora, si en aquel momento Noé hubiera tenido un sueño personal, automáticamente con esta orden desapareció. Es decir, la voluntad de Dios para la vida de Noé anulaba cualquier proyecto personal que éste pudiera tener. A partir de ese momento en el que recibe la orden de construir el barco, la vida de Noé cambia radicalmente. Ya no hay sueños personales, ya no hay vacaciones, ya no hay yo quiero, yo siento, sino que todo gira en torno al llamado de Dios. Su tiempo, su familia, su energía, su dinero, sus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. 120 años metido día tras día construyendo aquel inmenso barco. Uno se pregunta, ¿para qué un barco tan grande para simplemente 8 personas? Bueno, realmente el arca tenía capacidad para que muchas personas pudieran salvarse, pero no quisieron salvarse. Tuvieron más actitud de obediencia a los animales que los mismos seres humanos. La Biblia nos enseña que Noé no solamente construyó el arca, sino que el Nuevo Testamento nos da la información de que Noé predicaba la palabra. Y predicaba advirtiendo a sus vecinos, a las personas que le rodeaban y le conocían, que vendría un diluvio tremendamente destructivo y que si no se preparaban y se metían en el arca con él, perderían la vida. Y vemos que Noé aprovechó el tiempo tanto en lo material como en lo espiritual, pero vemos que la gente no respondió a su llamado. La gente fue desobediente, la gente rechazó, probablemente hubieron burlas, probablemente hubo oposición, no lo sabemos. Pero lo que está bien claro es que esos 120 años de Noé fueron años en los que él, toda su vida, giró en torno al llamado y a la carga que Dios puso en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo aparece, y lo vemos en los evangelios predicando y enseñando y recorriendo su país, Él habló de Noé. Quiero recordarles que el Señor Jesucristo mencionó a unos cuantos personajes del Antiguo Testamento. No sé si en este momento serías capaz de recordar 5 o 6 personajes del Antiguo Testamento que Cristo mencionó. Pero uno de ellos fue a Noé. Noé dijo que cuando Él volviera por segunda vez, los tiempos, la generación que precedería a su venida sería como la generación de los tiempos de Noé. Y ahí nos agarramos otra vez al famoso texto, ¿qué es lo que será? Pues lo mismo que fue. Y ahí nos podemos dar cuenta de que para conocer lo que va a hacer Dios en el futuro hay que conocer lo que Dios hizo en el pasado.
Porque conociendo el pasado podemos conocer el futuro y el futuro es casi el reflejo o la sombra de lo que ya ocurrió en el pasado. Lo que pasa es que nosotros vivimos, digamos, en un aspecto, una dimensión de tipo espiritual, y lo que ocurría en lo material en el Antiguo Testamento es lo que después vemos nosotros en una forma espiritual, ¿verdad? Pero la misma violencia, la misma corrupción, la misma inmoralidad que había en los tiempos de Noé se volvería a ver. De hecho, ya lo estamos viendo, no es algo que nos toma de sorpresa, ¿verdad? Lo que quiero destacar con este acontecimiento universal, donde murieron miles de personas, es que Noé sabía perfectamente lo único que podía esperar ver en su tiempo, y era un diluvio. Él no podía tener ningún otro tipo de sueño, ningún otro tipo de ambición personal. Por ejemplo, para hacer un paréntesis, ¿saben que el rey David, que él sabía perfectamente a lo que el Señor lo había llamado y a lo que no lo había llamado, a lo que lo había capacitado y a lo que no lo había capacitado, él tuvo en un momento particular de su vida un sueño personal, un deseo, que era el de construir una casa para Dios, construir un templo. Un profeta, el profeta Natán, le dijo en un momento determinado: adelante, haz todo lo que Dios ponga en tu corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no era la voluntad de Dios que este hombre se dedicara a construir un templo. Es decir, sus sueños no coincidían con la voluntad de Dios para su época. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra vida. ¿A qué nos ha llamado el Señor y a qué no nos ha llamado el Señor? Por eso yo siempre he dicho, y creo que lo he demostrado con mi ejemplo, y es que imitar lo que otros hacen para obtener los resultados que otros han obtenido, para mí es lo más ridículo del mundo. Para mí es lo más ridículo y absurdo del mundo, porque lo que tenemos que descubrir cuál es el plan y el diseño de Dios para nuestra vida, y adaptarnos y amoldarnos a lo que Dios me pide a mí, no a lo que le pide a otro. El argumento de que, bueno, esa persona ha hecho tal y tal cosa, o ha descubierto tal o cual método y le funciona, gloria a Dios. Pero Noé no tuvo que imitar a David, ni David a Salomón, ni Salomón a Abraham, ni Abraham a Josué, sino que cada uno descubrió el tiempo en el que vivía, y el tiempo va acorde a las señales de tu tiempo. Hay señales que son típicas de ciertos y determinados momentos, y hay otras que no. Y hay un texto que descubrí en estos días, leí en estos días, que nos va a ayudar mucho para entender lo que intento enseñar en esta tarde. Y está en Mateo, capítulo 12, versículo del 38 al 41. Repito, Mateo 12, del 38 al 41. Ahí nos da una clave muy interesante para entender esto de tiempo, lugar, señales, etc. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal. Queremos ver una señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Esto es muy importante, porque tal vez ustedes conocerán a creyentes que siempre están buscando y pidiendo señales. Bueno, pues dice la Biblia que la generación que pide señales es la generación que tiene dos características: es una generación mala y es una generación adúltera. Pero la señal no le será dada, sino la señal lo llama del profeta Jonás, otro personaje que Jesús cita en su ministerio. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán. Ahí hay una alusión directa a la resurrección, porque los hombres de Nínive en la época de Cristo ya estaban todos muertos. Pero ahí está hablando de la resurrección. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, al Señor Jesucristo le exigían que Él hiciera señales que demostraran que Él realmente era el Mesías. Y Él dice: mira, si están ustedes pidiendo y demandando constantemente que haga señales, ustedes se caracterizan por ser una generación mala y adúltera. Y ustedes sí van a ver una señal, pero no la que quieren ver, no la que les gustaría ver, sino ustedes van a ver la señal del profeta Jonás. Y me llama mucho la atención la palabra que utiliza Cristo, la palabra señal.
Ot, de la cual hablaremos también esta noche. Es decir, la generación de Noé no vio la señal del profeta Jonás, porque no era la señal que ellos tenían que ver en su época. La generación del Señor Jesucristo no vio las señales o los acontecimientos de la generación de Noé, porque no era la que le correspondía ver ni experimentar. Es decir, cada generación tiene sus características. No eran igual, y aquí entraríamos en el tema de la historia de la iglesia, ¿no? No eran igual los cristianos, los hermanos nuestros, en la década de los años 60, que después, posteriormente, en la década de los años 80, por ejemplo. Es interesante ver cómo eran las iglesias, qué se predicaba, qué era lo que más corría, lo que más se enseñaba en las iglesias a nivel general en los años 60 y lo que, por ejemplo, se predica hoy en día. No tiene nada que ver. Es el mismo evangelio, la misma Biblia, el mismo Señor, pero la iglesia de los años 60, como la iglesia del siglo I, no tiene nada que ver con la iglesia del siglo XV o con la iglesia que vivió y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, que hubieron miles de cristianos durante la Segunda Guerra Mundial, pero su vida era muy diferente a la vida de nosotros hoy en día. Sí, las señales, las características, ¿verdad? Lo que se podía ver, lo que no se podía ver, era completamente diferente. Y por eso es muy importante que sepamos discernir el tiempo en el que estamos viviendo, para que no esperemos lo que no tenemos que esperar, pero que sí estemos preparados para lo que nos viene encima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de Noé? Porque Noé es el típico personaje de la Biblia que Dios le cambió la vida y le dijo, no, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Pero fíjate, cuando Jesús habla de él, dice algo muy interesante. Dice, como estaban en la época de Noé casándose y dándose en casamiento y no entendieron, me gusta mucho esa expresión, sí, llegó un momento que sí entendieron. Dice, pero entendieron ya tarde, hasta que vino el diluvio. Ahí comenzaron a entender, ahí comenzaron a darse cuenta que lo que Noé les había dicho era verdad, pero antes no entendían nada, pero cuando entendieron era demasiado tarde. Es decir, que la generación de Noé, la única señal que iban a ver no era ni la muerte de Cristo, ni la resurrección de Cristo, ni la predicación del Evangelio, ni la extensión de la iglesia por toda la faz de la tierra, por los 5 continentes, sino el diluvio. Y te preparas para lo que viene, o amigo, pierdes la vida. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a Génesis, capítulo 15, del versículo 13 en adelante, vamos a ver unas palabras pero que muy interesantes que Dios mantiene con el patriarca Abraham, que en ese momento era Abraham, todavía no le había cambiado el Señor el nombre. El Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Claro, nosotros entendemos esto porque miramos atrás y vimos que todo esto se cumplió, pero es una información nueva, fresca. El patriarca Abraham en ese momento, la primera vez en la vida que oye estas palabras es ahí. Dios le está diciendo, ten por cierto, no lo dudes, que tu descendencia morará en tierra ajena. Y además le dice, y serán esclavos allí, en esa tierra ajena. Y será oprimida, y le da una cifra. Eso es muy importante, cuando Dios da años, cuando Dios da una cifra, ojo amigo, porque eso es verídico. 400 años. Es decir, Abraham sabía perfectamente que su descendencia serían esclavos en un país extranjero y sabía lo que les iba a ocurrir y durante cuánto tiempo estarían siendo oprimidos. 4 siglos, 400 años. Dios le da una información antes de que ocurra dicho acontecimiento con 400 años de antelación. Sin lugar a dudas, esta información él se la transmitió a su hijo Isaac, Isaac se la transmitió a Jacob, etcétera, etcétera. Más también, versículo 14, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esclavos, pero ricos. Y esto me llama mucho la atención, porque no es normal que después de 400 años de esclavitud fueran una de las naciones más ricas del mundo. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Fueron esclavos, lo perdieron todo durante el período de la esclavitud, pero cuando salen hasta arriba de riqueza, porque dice que los egipcios
se lo daban a ellos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y hay un versículo más, me parece, sí. Y a la cuarta, ahí está, a la cuarta generación volverán acá. No a la segunda, no a la tercera, a la cuarta. Hay que contar. Primera generación, segunda, tercera. A la cuarta generación vendrán acá. ¿Dónde es acá? Donde Dios le está hablando en ese momento a Abraham. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, escucha bien, porque yo te voy a decir lo que va a pasar. Tu descendencia van a ser esclavos. Se está refiriendo evidentemente a Egipto. La palabra Egipto, lo dijimos ya muchas veces, es Mitzraim en la Biblia. Hay dos M's, dos letras M diferentes en hebreo. Una M que es abierta y una M que es totalmente cerrada. La palabra Mitzraim contiene las dos letras, las dos M. Cuando se escribe al final de una palabra con la letra M, se tiene que utilizar la Mensofit, es una letra M cerrada, como un cuadrado, totalmente cerrada. Eso es lo que iba a ser Egipto. Una puerta abierta, pero al final se terminaría cerrando y caerían en la esclavitud. Y después de 400 años, yo los sacaré, pero no los sacaré de cualquier manera, deprisa y corriendo, sino los sacaré con gran riqueza y volverán otra vez aquí y este país será vuestro para siempre. Si los datos que le está dando el Señor a Abraham son espectaculares. Por lo tanto, Abraham estaba tranquilo, podía estar tranquilo, en el sentido de que él sabía de que su hijo, cuando él muriera, no iba a ser llevado y esclavizado en Egipto. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios le había dicho a la cuarta generación, todavía a ti no te toca. Abraham sabía perfectamente cuánto tiempo su descendencia estarían esclavizados en Egipto. ¿Cómo lo sabía? Por los datos, por la información que el Señor le había provisto previamente. Entonces, él se preparó y preparó a su descendencia para lo que se le venía encima. Y vuelvo a repetir, si no sabemos el tiempo en el que estamos viviendo, no vamos a saber qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios no va a hacer. Haremos una mezcla y estaremos esperando cosas que no van a ocurrir o a la inversa. ¿Por qué dice la Biblia? Velad y orad, velad y orad, velad y orad, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Es decir, el creyente del siglo XXI que somos nosotros tiene que saber que no vamos a ver la señal del profeta Jonás, que esa fue una señal para la generación de Cristo, que no vamos a ver la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel de Egipto, no vamos a ver el diluvio, sino que veremos otro tipo de señales que ellos no vieron, pero que nosotros sí veremos. Y por eso es muy importante saber, el lugar es muy importante, pero también el tiempo. Y el tiempo marca la señal y la señal me indica el tiempo en el que estoy viviendo. Hay otro tercer ejemplo que os quiero poner, también de fechas, de datos, y se encuentra en Jeremías, profeta Jeremías capítulo 25. Dice en el versículo del 11 al 12, Jeremías 25 del 11 al 12, y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Eso es lo que hay, amigo. Eso es lo que hay, es lo que Dios ha decretado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos? 70, no 80, no 120, no 50, 70 años servirán al rey de Babilonia. Cuando sean cumplidos, ni antes ni después, amigo, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. Capítulo 29, verso 10, 29, 10. Para aportar más información, dice, así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, otra vez reitera la cifra, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 3 acontecimientos: el diluvio, que el Señor le dijo a Noé cuándo lo iba a producir y cuánto tiempo estaría en el arca; la salida del cautiverio en Egipto a través de Moisés, a la 4ª generación, ¿verdad? Y el cautiverio babilónico que se llevaría a cabo sí o sí
por 70 años. Ahora pueden entender ustedes, cuando Daniel está en Babilonia, que fue llevado cautivo cuando era joven, junto con otros muchos, dice que leyendo en los libros, evidentemente los libros del profeta Jeremías, él sabía que el tiempo estaba a punto de cumplirse, porque el Señor había establecido un tiempo, y el tiempo eran 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, se acabó el cautiverio y ya el Señor nos volverá a llevar a nuestra tierra. Por eso les decían los profetas, habitúense, acostúmbrense a vivir allí, no estén todos los días orando, Señor, sácanos de aquí, no se amarguen, no se depriman, porque por mucho que oren, por mucho que ayunen, por mucho que hagan guerra espiritual, como lo llaman algunos, por mucho que se pongan, de aquí no van a salir hasta que se cumplan 70 años. Yo he visto con mis propios ojos en Jerusalén muchas veces a grandes grupos de cristianos con sus pastores al frente, orando allí en el cótel, en el famoso muro de los lamentos, para que no venga la gran tribulación. Y para mí es perder el tiempo. Porque la Biblia nos enseña que lo que tiene que venir vendrá, ores o no ores, lo esperes o no lo esperes. No podemos modificar lo escrito. Tenemos que discernir lo que está escrito y pedirle sabiduría al Señor para saber cómo vivir en lo que nos corresponde tocar, ver, sentir y experimentar. Si usted está en el cautiverio en Babilonia, no pierda el tiempo orando y ayunando para salir la semana que viene. Señor, castiga a los babilonios, reprendo al diablo de Nabucodonosor, ato a los poderes infernales, que nos saque. Estás perdiendo el tiempo. Como muchos cristianos pierden el tiempo orando por cosas que no van a ver en su generación. Pero parece que la oración es como la llave maestra, que todo lo que pedimos, Dios sí o sí nos lo tiene que conceder, y nos equivocamos, amigos, nos equivocamos. Cuando, por ejemplo, Elías dijo, no va a llover, no va a llover. Oren, reprendan, ayunen, revuélcanse, hagan guerra espiritual, traigan el evangelista famoso de no sé qué sitio, hagan un congreso de guerra espiritual, traigan a quien ustedes quieran, aquí no va a llover en 3 años y medio. Así que no perdamos el tiempo. Entonces la iglesia, nosotros hoy en día, cristianos del siglo XXI, tenemos que saber cuáles son las señales que vamos a ver y las que no vamos a ver según el tiempo y el lugar en el que vivimos. Porque de lo contrario vamos a hacernos una expectativa falsa de cosas que no van a venir y nos podemos llevar grandes palos por no habernos preparado para lo que el Señor dice que sí tenía que venir. Primeramente tenemos que discernir el tiempo y captar el mensaje de mi tiempo, de mi generación. Actuar en consecuencia, repito, discernir el tiempo, captar el mensaje y actuar en consecuencia al tiempo en el cual Dios me ha puesto. ¿Cuál es la señal o señales que veré en mi tiempo y cuáles no? Porque la señal indica el tiempo y el tiempo indica la señal. La palabra señal es una palabra que a mí me llama mucho la atención, es una palabra simplemente de 2 letras en hebreo, es la palabra ot. Y he buscado esa palabra, señal, en diferentes pasajes de la Escritura y la he encontrado en 3 lugares muy interesantes. Por ejemplo, Génesis 4:15, ahí aparece la palabra señal o la palabra ot. Y dice así, le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor le puso un ot, le puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Claro, si te metes en internet y buscas cuál era la señal de Caín, vas a escuchar de todo. Unos dicen que hasta Dios le puso una letra de su nombre en la frente. Otros dicen que lo convirtió en negro. Y vas a escuchar todo tipo de explicaciones habidas y por haber. Pero yo digo una cosa, hermanos. ¿Y cuántas veces tengo que decir esto? Lo que no dice aquí, ya lo puede decir el Papa de Roma, que no tiene ninguna credibilidad. Lo que dice aquí, toda. Lo que dice fuera de aquí, ninguna. ¿Cuál era la señal de Caín? Nadie te lo puede decir, ni los judíos te lo pueden decir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, ¿cómo se atreve alguien a decirlo?
¿Cuál es su fuente de información? Cuando nuestra fuente de información es la palabra de Dios. Ella es la fuente, de aquí sacamos nuestra información. No es que yo siento, a mí me importa un pepino lo que usted sienta, querido. Es que yo tuve un sueño, me da igual lo que usted tuvo. Toda experiencia, toda declaración que hagamos y que salga por nuestros labios tiene que ser avalada por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no le avala, no le confirma con textos bíblicos su declaración, no sirve de nada. Por lo tanto, sabemos que Dios le puso algo, una señal, un ot a Caín en su vida, de tal manera que lo protegió de que alguien lo matara. Pero ¿cuál es esa señal? Nadie lo sabe. Pero que fue tremendamente efectiva, pues también es cierto. Porque la Biblia dice que el Señor se la puso para protegerlo de que lo mataran. La segunda vez que aparece esa palabra en la Biblia la encuentro en Génesis también, capítulo 9, versículo 12. Y esa es una señal que todos sí hemos podido ver y sabemos a lo que nos referimos. Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que estará con vosotros por siglos perpetuos. Solamente era eso. Había una fotografía, ¿no? ¿Saben cuál es esa señal? El arco iris. Ahí la tenemos. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Pero el arco, si os dais cuenta, apuntando hacia arriba, no apuntando hacia la tierra. Porque el Señor dijo que nunca más volvería a castigar la tierra con un diluvio. La señal de Caín no la sabemos. La señal del pacto que Dios hizo a través o con la vida de Noé, sí la sabemos, que es esa. Y hay una tercera ocasión en la que sale la palabra ot o señal en la Biblia, y está en Génesis, capítulo 13, versículo 9. Y dice, no es Génesis, está en el libro de Deuteronomio, disculpen, Deuteronomio. Mientras lo van buscando, esta es la señal y aquí la he traído para que la puedan ver. No sé si alguna vez, algunos sé que sí, otros sé que no. Algunos no han visto jamás en la vida esto. Estas son las señales que dice que el pueblo de Israel tendría todos los días de su vida en su frente y en su brazo. Estos son lo que llaman la Biblia las famosas filacterías, las que se amarran aquí al brazo y se le dan 7 vueltas, y aquí dentro hay textos de la palabra de Dios, y las tendrías cerca de tu corazón, y la otra se pone aquí, en la frente, y entonces ahí aparece otra vez la palabra ot, o la palabra señal. Esto se lo ponen todos los días los judíos cuando van a orar, por la mañana, por la tarde y por la noche. Son tiras de cuero muy largas, y entonces dijo Jesús que les gustaba ensanchar las filas de sus filacterías, ¿verdad? Y orar delante de los hombres. Las puedes alquilar en las calles peatonales de Israel, las puedes alquilar en el aeropuerto. Es lo que yo llamo el kit de oración. Esto lo llama la Biblia ot, una señal entre tus ojos y una señal cerca de tu corazón. La de Caín no sabemos cuál es. La que hizo el Señor con Noé, sí la sabemos, es el arco iris, hemos visto la fotografía. Y la tercera vez que aparece esta palabra en la Biblia, estas son las filacterías o los tefilín, que llama la Biblia, aquí lo tenéis, por si después queréis verlo. Tenemos un cuarto acontecimiento que es el que a nosotros nos va a afectar. Y ese, ahí está, y atarás como una ot, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Fue un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel para que esas cajitas que dentro tienen versículos bíblicos siempre estuvieran cerca de su corazón y siempre estuvieran cerca de su cabeza, de sus ojos. El brazo y la frente y el brazo. Qué interesante. El anticristo dice que marcará a la gente en su frente o en su brazo, imitando siempre al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. El cuarto acontecimiento está en el Nuevo Testamento. Aunque hay más escritura en el Antiguo Testamento. Escuchen bien este dato, espero que
que lo pueda decir bien. Hay más información en lo que llamamos Antiguo Testamento para estudiar la segunda venida de Cristo que la primera. Es decir, estudiando solamente el Nuevo Testamento, tú llegas a la conclusión de que el Mesías tendría que venir 2 veces. Una vez a morir y otra vez a reinar. Si no leyéramos nunca el Nuevo Testamento, sabríamos perfectamente que el Mesías tendría que venir en varias ocasiones. Ahora, ¿por qué yo muchas veces cuando voy a alguna iglesia o a retiro de pastores o algún curso que damos por ahí, yo les digo, hermano, os voy a decir algo, no os sorprendáis, hoy no va a venir el Señor Jesucristo? Y claro, se quedan así como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No va a venir hoy? Digo, no. ¿Y cómo lo sabe? Digo, ¿cómo no lo sé? ¿Y tú no lo sabes? No, el Señor dice que puede venir en cualquier momento. Digo, sí, pero hoy no va a venir. Pero hermano, ¿cómo dice eso? Digo, porque la Biblia lo dice. Y la gente ya se queda ahí un poco trastocada, porque a mí me gusta muchísimo hacerle a la gente pensar. Porque hay creyentes que repiten lo que creen, lo que dicen que creen como los loros. Pero no porque lo hayan comprobado, no porque lo hayan leído, no es el copia y pega. No. Es porque te has metido en las páginas de la Biblia y has estudiado horas y horas y horas y lo que crees lo puedes demostrar con la Escritura. Hay un pasaje extraordinario en el Nuevo Testamento que nos hace mucho bien en el sentido de que nos da la información de las señales o de las cosas que podemos ver en nuestra generación, en nuestro tiempo. Y está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 10. Preste atención porque esto es como una cadena, como los eslabones de una cadena, ¿verdad? Uno te lleva al otro, el otro te lleva al otro y así sucesivamente. Escucha, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no lo cambies hasta que yo te diga. Os rogamos, hermanos, escuchen bien, con respecto a la venida del Señor Jesús. Hay 2 palabras en el Nuevo Testamento para hablar de la venida de Cristo. Una es la palabra parausía y otra es la palabra epifanía. Estamos hablando en griego. Una es la palabra que se utiliza para hablar de la primera venida de Cristo, que es la epifanía. Y otra es esta, con respecto a la venida, que es la palabra parausía, que es una palabra que se emplea única y exclusivamente en el Nuevo Testamento cuando se hace referencia a la segunda venida de Cristo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, ya Cristo se fue, ya Él no estaba en la tierra como estuvo con sus discípulos. Por lo tanto, Pablo está hablando de una segunda venida, de la parucía, de la aparición visible y física del Mesías. Con respecto a esa venida, hermanos, os rogamos, cambiamos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿De qué estamos hablando? Del Señor. ¿Sí o no? De la venida del Señor, de la parucía del Señor. Él no vendrá sin que antes, Él viene, claro que viene, pero no va a venir hasta que venga la apostasía. ¿Lo veis o no? Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Paramos. Hermanos, no se pongan nerviosos, no se preocupen. El Señor viene pronto, el Señor está cerca, pero no vendrá. Te lo está diciendo. Viene, que no se preocupen, que Él viene. Pero no va a venir hasta que pasen 2 cosas. La apostasía y se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, ¿qué es la apostasía? Dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿No dice eso una de las cartas de Pablo a Timoteo? La apostasía es la marcha atrás, la renuncia por parte de algunos que tal vez experimentaron, conocieron, probaron del don celestial, dice la Biblia, pero que dan marcha atrás, pisotean la sangre de Cristo, vuelven atrás, rechazan el Evangelio.
También tiene que ver con el desmadre, con el descontrol, con todo vale. No hay principios, no hay valores, no hay moral, no hay nada. No hay absolutos, todo es relativo. ¿Te gusta? Hazlo. ¿Te cae mal? No lo hagas. La apostasía es el descontrol, la anarquía total y absoluta en el mundo natural y espiritual. ¿Eso ha venido? ¿Se ve eso ya? Hombre, por favor, solamente hay que dar una vueltita por nuestra ciudad en estos días, ¿no? Estos políticos que se van a desayunar con los pastores de vez en cuando, y que a algunos se les cae la baba, es que tengo que decir esto, porque si no digo esto reviento. Estos políticos que van a desayunar con los pastores de vez en cuando y los pastores se empujan el uno al otro para salir en la foto, para que vean que salí con el presidente o con el alcalde Estos son los que están financiando toda esta basura que estamos viendo en estos días, que hasta muchos inconversos en estos días, hasta hoy mismo me dicen, oye, qué vergüenza tú, qué desastre. Levántate tempranito a la mañana y vete por aquí, por la zona del Parque García Sanabria o del Don Quijote o de la zona del estadio para que veas vómitos, borracheras, parejitas jóvenes, chicas jovencitas totalmente destruidas. ¿Y quién potencia todo eso? ¿Quién permite todo eso? ¿Quién financia todo eso con nuestros impuestos? ¿Quién? Los mismos que van a los desayunos de los pastores. Los mismos. Así que por la mañana con Dios y por la tarde con el diablo, ¿no? Pues ¿qué te parece? La apostasía, el desmadre, el descontrol. Ya no hay principios. Estuve en Israel una semana y no vi ni escuché nada de noticias y que fui el hombre más feliz del mundo. Me monto en el avión y me dan el periódico y nada más abrí el periódico, en la primera página me encuentro joven, mata a su madre y se la come. ¿Dónde? Sería en África, ¿no? En Papúa Guinea. Sería en una tribu salvaje de África donde no ha llegado todavía el hombre blanco para que lo culturice. No, aquí en España. ¿Pero esto qué es? Canibalismo en el siglo XXI en Europa. Como aquel que un día en internet anunció que se quería comer a uno y fue un bobo y le dijo, sí, yo soy, me presento voluntario, y se lo comió. Es que es alucinante. Eso es lo que dice la Biblia que vendrá. Como los días de Noé, que el Señor miró y dijo, ¿pero esto qué es? Desmadre, un descontrol total y absoluto. Bueno, tal vez algún día explicaremos cuando dice la Biblia que los hijos de los hombres se acostaban con las mujeres y viceversa, ¿verdad? Y de ahí nacieron engendros terroríficos y Dios dijo, basta, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Pero además de todo eso, que ya está entre nosotros, ya lo estamos viendo, terrible las imágenes que me presentaba Adrián el otro día de las últimas cosas en el carnaval de Río de Janeiro, siempre con Cristo, siempre con la Biblia, nunca con Mahoma, siempre con Cristo, con los apóstoles, con la Santa Cena, etcétera, ¿verdad? Terrible, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, dice que se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer quién, dale para atrás, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es muy importante ver los adjetivos que utiliza la Biblia cuando habla de diferentes personas. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a Cristo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Emmanuel, Alfa, Omega, la raíz de Judá, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, ¿verdad? Hay un montón de calificativos del diablo. Satanás, serpiente antigua, diablo, padre de mentira. Bueno, pues este personaje también recibe muchos calificativos. Uno, hombre de pecado. Otro, hijo de perdición. Otro, inicuo. Otro, cuerno pequeño. Otro, anticristo. Sí, es la misma persona, pero que se dan diferentes expresiones para que lo conozca, para que veas por dónde van los tiros. Y este personaje todavía no se ha dado a conocer. Todavía no se ha levantado, todavía no se ha manifestado. Por lo tanto, el Señor todavía no puede venir, te lo está diciendo Pablo. El Señor tiene que venir, pero no va a venir hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Seguimos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y mira el ejemplo que pone, que se sienta. ¿Dónde? En el templo de Dios. Y claro, los cristianos dicen, ay, se sienta en la iglesia. Se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y ese templo cuál es? ¿Cuál era el único templo que Dios tenía en aquella época, hermano? El templo de Jerusalén, mi hijo. ¿Y dónde está ese templo? No existe.
No hay el templo de Jerusalén hoy en día. Es que he estado 13 años seguidos yendo a Jerusalén y todavía no se ha construido. Pero da a entender de que se va a construir el templo de Dios. Claro, por supuesto. Y está todo preparado y listo. Y este personaje va a permitir que se construya el tercer templo de Jerusalén. Y a los 3 años y medio entra y dice la Biblia, el que lee entienda, porque claro, hay algunos que leen y no entienden, pero la Biblia dice el que lee entienda porque en esto hay sabiduría, que entrará y pondrá la abominación desoladora, de la cual ya habló el profeta Daniel, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que este hombre entra y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora déjeme que haga un inciso. El tiempo o el lugar donde más tiempo Pablo estuvo, ¿cuál fue? Éfeso, 2 años. Después, Corinto, 1 año. Y así sucesivamente. ¿Cuál fue el lugar de todos los lugares que Pablo visitó donde en la iglesia estuvo menos tiempo? Tesalónica. Todo esto lo puedes saber por el libro de los Hechos. No es que yo sea un lumbrera, sino que es cuestión de leer y nada más, ¿no? Dice la Biblia que estuvo en Tesalónica 3 semanas, 21 días, y cogió y se fue. En esos 21 días, en esas 3 semanas, miren el nivel de enseñanza de Pablo. Les habla del anticristo, les habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, les habla a un nivel de enseñanza espectacular y dice, ¿no se acuerdan que yo cuando estaba con ustedes os compartía estas cosas? Cuando hay cristianos que esto no lo han oído en la vida. Nunca me olvidaré una vez que me invitaron en la península a un retiro y me dijeron que hablara solo de Daniel y de Apocalipsis. Y estuvimos en un colegio unos cuantos días dando estudios de Daniel y Apocalipsis. Y una noche una persona en mi habitación que se dedicaba a servir al Señor me dice, Manolo, te confieso que de este tema no tengo ni la más remota idea. Y es increíble ver cómo hay cristianos que se asustan cuando oyen la palabra Apocalipsis. Dicen, ay, qué miedo, yo no entiendo esto, y cogen y se van. Como si el Apocalipsis Dios lo puso en la Biblia para asustarnos. Como si el Señor nos puso el libro de Apocalipsis en la Biblia para volvernos locos. Al contrario, si el Señor puso el libro del Apocalipsis y las profecías en la palabra para alentarnos, para darnos ánimo, dice, alentaos y animaos los unos a los otros, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder. El que no lo entienda no significa de que no sea una bendición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Recapitulamos. Hermanos, el Señor tiene que venir. ¿Amén? ¿Amén? El Señor tiene que venir, sin lugar a dudas, pero no va a venir hasta que se manifiesten 2 cosas. La apostasía y el hombre de pecado. Pero a su vez, este personaje no se puede manifestar porque ustedes saben que algo lo está deteniendo. Y cuando eso que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará. Te desafío a que hables con 5 cristianos y le digas, ¿usted sabe lo que está deteniendo al anticristo? Y te van a decir lo que a mí me enseñaron en el seminario de las Asambleas de Dios donde estudié. La iglesia. La iglesia detiene al anticristo, me decían. Digo, Y el día que le pregunté al maestro, ¿me podría decir dónde dice eso la Biblia? Me dijo, tengo muchas cosas que hacer, mañana te explico. Y nunca me lo explicó. Porque no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que la iglesia detiene al anticristo. Ninguno. Suena muy bonito, ¿eh? Hombre, la iglesia, los cristianos, nuestras oraciones, la presencia somos la luz del mundo, la sal de la tierra, sí, todo lo que usted quiera. Pero hay un versículo concreto que diga que la iglesia detiene la manifestación del hombre de pecado y del hijo de perdición. No. Entonces otros te dicen, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, entonces se podrá manifestar el anticristo. Y como preguntes, ¿dónde dice eso en la Biblia? No sé lo que te va a responder el que te lo acaba de decir, porque no te lo va a poder demostrar. Como si el Espíritu Santo dependiera de la iglesia. ¿O es que el Espíritu Santo no es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y Dios no está en todas partes? ¿Y el Espíritu Santo depende de la iglesia para estar?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1, Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego no había iglesia, no había pastores, no había templo, no había nada, y allí estaba el Espíritu de Dios. Y así comienzan a decirte montones de cosas, pero dice la Biblia que hay algo que lo está deteniendo, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ahora fíjate el artículo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, hasta que Él, no ella. La iglesia nunca es masculino. ¿Quién dijo eso? Por eso es un disparate cuando interpretan Isaías 53 como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, porque ahí se trata en género masculino al personaje principal de Isaías 53, claro, porque el personaje principal de Isaías 53 no es la iglesia, no es el pueblo de Israel, es el Señor, es el Mesías. Y la iglesia nunca ha sido, jamás ha sido tratada en forma masculina. La iglesia es esposa, la iglesia es novia, la iglesia es paloma, la iglesia es amiga, la iglesia nunca es género masculino. Pero ahí el artículo, ya me lo quitaron, pero ahí el artículo es masculino, tercer pronombre singular masculino, hasta que Él, no es ella. Bueno, pero da igual, ¿cómo que da igual? Da igual ella que Él. No, señor. Hasta que Él se ha quitado de en medio. Y ya no sé ni dónde estoy. ¿Lo quitamos, lo destruimos? ¿Viene el anticristo o no viene? Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Ahí estoy. Ok, venga, el 8. Entonces, cuando sea quitado, entonces se manifestará el inicuo. Otra palabra, ¿ves? Otra palabra para el anticristo. Dicho sea de paso, el único que menciona la palabra anticristo en toda la Biblia, ¿quién es? Juan, muy bien. Juan solamente habla de él como el anticristo, el anti-Mashiach, el que se opone al Mesías, ¿vale? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es imponente, ¿eh? Esto es tremendo este versículo, ¿eh? Lo que mata al anticristo es el brillo, el resplandor de la venida del Mesías. Qué tremendo, ¿eh? Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición o manifestación es por obra de Satanás. Esas películas de Hollywood, que uno se acuesta con una mujer y nace el anticristo, que fue que el diablo se acostó con un... Hazme el favor. Hazme el favor. Con gran poder, poder, señales y prodigios mentirosos. Menos mal que pone mentiroso. Es decir, ahí hay una clave. En los últimos tiempos habrán manifestaciones, señales, prodigios, milagros mentirosos. Pero no dejan de ser prodigios, no dejan de ser milagros, pero mentirosos. ¿Y quién es el que está detrás de toda mentira? Satanás, que a él se le llama padre de mentira. Oye, esto es un milagro. Sí, pero es un milagro mentiroso. ¿Por qué? Porque lo ha producido el autor de la mentira, que es Satanás. Me encontré una vez hace años a un pastor en Madrid que me dijo que el domingo en su iglesia había llovido oro. Interesante. Digo, ¿y cayó mucho? Ese hombre, no era para recogerlo con palas, pero algo cayó. Además te lo puedo demostrar. Digo, ay, qué bien. Abrió así la chaqueta, se sacó, un fisquito ahí de papel, así chiquitito, y me dice, mira. Digo, espérate que yo con gafas no veo. Digo, ¿esto qué es? No, pero míralo bien, Manolo. Digo, ya lo estoy mirando bien, ¿no lo veo bien o qué? Dice, mira, este fisquito así de papel, yo lo que hice así del suelo, lo cogí así, y mira, esto es oro. Digo, perdone la expresión, pero le dije así, tú me estás vacilando, hermano. Es que tengo la impresión de que me estás tomando el pelo. Yo ya soy muy grande para que me tomes el pelo, ¿viste? Es decir, mi Señor hace una ciudad que tiene 7.000 kilómetros de largo, 7.000 de ancho y 7.000 de alto de oro puro. Y tú me dices que el Señor barrió el culto ayer y cayó esto en el culto. Señales y prodigios mentirosos.
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dijo, escucha esto, porque esto es muy importante, porque esto puede traer bendición o ruina a una iglesia. El Señor no dijo señales seguirán. No dijo eso, hermano. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, no cualquier señal. ¿Por qué acotó y por qué dijo estas señales? Porque no son todas las cosas que vemos y nos cuentan que son señales producidas por el poder y la manifestación del poder de Dios. Pero hermano, la Biblia dice, el Señor dijo que obras mayores que las que Él haría, que las que Él hizo haríamos. Digo, sí, mayores en cantidad, pero nunca le ganaríamos al Señor haciendo cosas que Él no hizo. ¿Has resucitado muertos? ¿Has limpiado leprosos? ¿No? Pues ya bastante tenemos con eso como para tratar de hacer cosas que ni Cristo hizo. El Señor es nuestro ejemplo en todo. Él es nuestro ejemplo en todo. Lo que Él no hizo, tú no tienes por qué hacerlo. Tú lo sigues a Él y Él no te sigue a ti. Y hay personas que creen que cualquier señal, cualquier milagro, cualquier prodigio, cualquier historia es de parte de Dios. Por eso una de las normas que tenemos en esta iglesia, y sabéis que la llevamos a rajatabla, y así lo hemos cumplido, cuando alguien dice que ha sido sanado de algo, como aquí ha habido gente que ha sido sanada, y ustedes saben de quién estoy hablando, aquí Dios ha sanado gente con cáncer. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo sabemos que usted tenía cáncer? Traiga los papeles. Mire, el médico en la consulta tal, el día tal, en el hospital tal, me dijo esto y esto. Y ahora estoy sanado porque el mismo médico dice esto. Ok. Y podemos comprobar. ¿Pero qué es eso de que yo voy a un culto, oran por mí y Dios me sanó de SIDA? ¿Qué credibilidad tiene ese testimonio? Lo que le da credibilidad al testimonio es poder demostrar que usted verdaderamente era ciego y ahora ve. Porque si no, hermano, estamos dándole lugar a disparates que en vez de traer gloria a Dios, lo que traen es descrédito y desprestigio a la obra de Dios. Hombre, hay milagros que son evidentes. Si aquí entra un paralítico y Dios lo levanta, gloria a Dios, no hace falta ni que vaya al médico. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que el hombre no tenía pierna y aquí le crecieron. Y todos sabíamos que el que entró pues era mudo o era ciego. Pero hermano, hay cosas que no se ven. Y no es que porque no las veamos, no las creemos, no. Sino lo que queremos es verdaderamente dar gloria a Dios y que los hombres sepan que verdaderamente este hombre tenía esta enfermedad y que ahora los mismos hombres ratifican que efectivamente Dios o lo que fuera lo sanó y ahí damos gloria a Dios. Entonces, este personaje hará un montón de milagros. ¿Por qué? Porque es un imitador. El anticristo es un imitador de Cristo. Cristo tuvo un padre. El anticristo dice, Satanás es mi padre el que me avala. Cristo hizo milagros, Él también hace milagros. Bueno, dice la Biblia que hará cosas tremendas que a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Porque dice que harán milagros tremendos, pero cuidado, ahí está diciendo señales y prodigios mentirosos. Seguimos leyendo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, el apóstol Pablo dice, miren hermanos, no nos dejemos engañar fácilmente. Habrán señales, pero no todas las señales que vamos a ver son de parte de Dios. Van a haber señales mentirosas, producidas por espíritus inmundos. Satanás también es capaz de hacer cosas tremendas. ¿Cuál fue el primer milagro del diablo? El primero, meterse dentro de un animal hermoso como era la serpiente en aquel momento y a través de una serpiente hablar. ¿Eso no es un milagro? ¿O es que las serpientes hablan? ¿Eso no es un milagro? ¿No dijo el Señor Jesucristo a través de la pluma de Pablo, cuidado porque se disfraza y hasta si se tiene que hacer pasar por un ángel de luz, que se disfraza también de ángel de luz? Él le encanta, él tiene todos los disfraces habido y por haber, es capaz de vestirse de pastor, es capaz de disfrazarse de político, es capaz de disfrazarse de hombre, de mujer, de sabio, de erudito, de teólogo, de artista, de pintor, de lo que quiera. Porque dice la Biblia que cuando Dios lo creó fue el sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Nunca Dios dijo eso de nadie. Nunca dijo Abraham, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, no. Pero cuando creó a este personaje, que en un principio no era de Satanás, sino era un tremendo arcángel poderoso de parte del Señor,
Dice, acabado en hermosura, el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Mira cómo lo vistió. Ni Adán lo vistió así. Adán lo dejó desnudo. Adán y Eva estaban desnudos. Pero cuando creó a este, le puso las mismas piedras preciosas que le puso al sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Esmeralda, carbunclo, topacio, diamante, piedras preciosas. Era todo su vestido, era algo espectacular. Y dice que se enalteció y allí comenzó su ruina. ¿Te das cuenta? Entonces las señales que vemos en el cautiverio en Babilonia eran las señales típicas de su época. Así que no se preocupen si vamos a estar aquí 70 años. Adáctense, marquen una diferencia, aprovechen las oportunidades para testificar. Lamentablemente a veces somos como los camaleones, ¿verdad? Nos adaptamos a lo malo en vez de marcar una diferencia. Cantadnos cánticos de esos tan bonitos que cantabais en Sion, cuando alababais a vuestro Dios en el templo. Dice, ¿cómo? ¿Que cantemos aquí? Claro, si aquí es donde hay que cantar. En el templo no cuesta cantar. Aquí es donde hay que cantar, porque esos cánticos son salmos. Y esos cánticos van a dar testimonio de la existencia de Dios. Pero ellos decían, no, nosotros no vamos a cantar. Nosotros no vamos a cantar a Dios, cántico a nuestro Dios en tierra de extraños. Y cogían los instrumentos musicales y los colgaban en los sauces y decían, ay, Jerusalén, Jerusalén, si me olvidare de ti, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. ¿Cómo cantaré al Señor en tierra ajena? Pues si es ahí donde tienes que cantar, si es ahí donde tienes que marcar una diferencia, ¿te das cuenta? Entonces, sabemos que tenemos que vivir en una sociedad donde tenemos presión por todas partes, pero ¿cuál es la señal de estos tiempos? Violencia, engaño, no hay principio ni valores por ninguna parte. Los hijos mangonean a los padres son los siervos de los hijos, ¿verdad? Donde los políticos por la mañana desayunan con los pastores y por la tarde se disfrazan de mujer y se van al carnaval. El mismo que por la mañana dijo, sí, oren por mí, y le impusieron las manos y oraron, es el mismo que por la tarde va y hace el desmadre como uno más, ¿verdad? Donde no hay principios, donde no hay valores, donde no hay moral. Y nosotros nos ha tocado vivir en tiempos peligrosos. Y quiero terminar este estudio en esta tarde leyendo unas palabras que el apóstol Pablo le dedicó a Timoteo, hablando acerca de los tiempos finales en los cuales nos ha tocado vivir a nosotros. Vamos a una de las cartas del apóstol Pablo, por favor, a Timoteo, donde él habla acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos, por favor. Estamos en Primera de Timoteo, carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esto es para nosotros. Esto es lo que vamos a ver nosotros. No la señal del profeta Jonás. Yo esa señal no la voy a ver. Yo no tuve la dicha de ver a Cristo con mis propios ojos, ni tú tampoco. Jesús dijo, ¿cuántos reyes, cuántos profetas desearon ver lo que ustedes vieron y oyeron? Y no lo vieron ni lo oyeron, pero ustedes sí, porque les tocó a vosotros. Eso no nos tocó a nosotros. Nosotros no vimos a Cristo en su primera venida, no lo vimos. No escuchamos el sermón del monte de labios de Él. Me lo sé de memoria porque lo he leído, pero no porque lo he oído. Sé que sanó a ciegos, a paralíticos, a mudos, que era amigo de Lázaro, que sanó a una mujer con flujo de sangre, a otra encorvada en la sinagoga. Todo eso lo sé porque lo he leído, pero no lo vi. Pero ellos no tenían que leer nada, ellos lo veían cada día. Porque cada generación tiene su característica. ¿La nuestra cuál es? La que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Tienes que saber esto, que en los postreros días, y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí esta noche creen que estamos ya en los últimos tiempos? Nosotros somos los cristianos de los últimos tiempos. Somos los más cerca de estos últimos tiempos que la generación anterior, evidentemente. Pues tenemos que saber que en los postreros tiempos vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. La palabra peligrosos en griego es chalepos. Tiempos desprovistos de moral, de principios. Eso es lo que significa la palabra. Tiempos peligrosos. Donde habrá hombres amadores, pero de sí mismo. En vez de amar al prójimo, amadores de sí mismo. ¿Cuántos gimnasios han proliferado en los últimos años? Salgan por la calle, por esta zona, y empiecen a contar los gimnasios, el culto al cuerpo. Tengo que estar, ¿verdad? Y si no, me opero, me quito, me pongo, me ensancho o me recojo. ¿Culto al cuerpo? No, ¿verdad? Un tío de 50 años
queriendo pasar con un chico de 20. Eso es ridículo, hombre, eso es ridículo. Eso es lo más ridículo del mundo. ¿Me entiendes? El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Amadores de sí mismos, donde ellos son el centro de atención. Mis medidas, mi ropa, mi cuerpo, mis labios, mi pecho, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Impresionante. Y que haya cristianos que entren en este juego. Impresionante. Que haya cristianos que se gasten dinero en operaciones. Quítame aquí, ponme por allá. Yo te quitaba, sí, pero yo te quitaba otra cosa. Avaros, vanagloriosos, tiempo de vanidades. Nunca vio tanta vanidad como hoy en día. Mira los programas de televisión, unas vanidades terribles. Perdonen, pero me da asco toda esta sociedad en la que vivimos, ¿eh? Siento a veces asco de todas estas cosas, de verdad, ¿eh? Me siento como un bicho raro. Soberbios, blasfemos. Aquí, gracias a Dios, en Canarias no existe la costumbre, pero lo que hemos vivido en la península, ¿cómo se blasfema del nombre de Dios, eh? ¿Cómo se blasfema el nombre de Dios? Los niños, en los colegios, por cualquier cosa. Ingratos, desobedientes a los padres. ¿Conocen alguno así? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán, eso me gusta, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos que están ahora en el desmadre total y absoluto, son los mismos que después se ponen su frac, su chaqueta y su corbata con su bastón de mando y se van a las procesiones de Semana Santa en la laguna, con el Cristo de la Laguna, con la doña que está allí, un pueblo un poquito más abajo que va para el sur, ¿verdad? Los mismos que se desmadraron, los mismos que hicieron burradas, son los mismos señores que ahora con traje y corbata, con apariencia de piedad, sinvergüenzas. Tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es increíble, no se enteran de nada. Hablas con ellos y dices, pero este hombre es pastor, pero este hombre es cristiano. Y no se enteran de nada. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad, tienen respuesta para todo. Don respuesta, tienen respuesta para todo. Pero mira, hermano, es que la Biblia habla de santidad. No, pero mira, realmente no dice eso la Biblia. Pero mira, hermano, es que la Biblia habla de oración. No, pero tampoco te lo tomes tan a pecho. Pero mira, hermano, es que la Biblia habla de congregación. Sí, pues tampoco te pongas tan fanático ahora que parece que... Es impresionante. ¿Conocen gente así? Resisten a la verdad, corruptos de aquí, de entendimiento, flechas, vivos para los negocios, pero para la obra unos inútiles. Réprobos en cuanto a la fe, no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Las ovejas a veces son más listas que los que están en los púlpitos. ¿Cómo puede ser eso? El pueblo común y llano tiene más sentido común que los jueces que tienen que dictar sentencia. ¿Cómo es posible que la gente diga, pero cómo es posible que este hombre ha matado, ha violado, ha quemado, ha torturado, ha hecho burrada y ahora está de permiso otra vez en la calle? La gente con más sentido común que los que tienen autoridad, pero autoridad para lo malo. Ojalá la utilizaran para lo bueno. No irán adelante, su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. En otras palabras, hermanos, la maldad se va a multiplicar. No nos sorprendamos de que incluso diga iglesia de homosexuales. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Y es que lo hay, hermano, y es que lo hay. Porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles y peligrosos, donde estamos luchando como nunca antes contra corriente. Como nunca antes contra corriente. Y nosotros porque ya tenemos 2 dedos de frente y tenemos una edad, pero ¿y nuestros hijos? Esos niños pequeñitos que están en nuestra iglesia, que los vimos correr hace unos días ahí en el campamento, que entran y salen y corren cuando los metemos ahí adentro y decimos, bueno, los dejo a las 8 de la mañana y algunos los recogen a las 5 de la tarde. Y tú dices, ¿y dejo yo a mi hijo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las manos de quién? ¿En las manos de quién? Locura. Ahora dice que van a castigar a los niños no saliendo al patio a jugar, para que aprendan y sepan lo que sufrieron las mujeres en su época. Pero ¿qué tarados tenemos, hermano?
Pero qué tarados inútiles tenemos en este país. Este país se ha vuelto loco. Pero eso es lo que nos va a tocar ver a nosotros. Injusticias. Y hay una calma tensa en las naciones. Pero esto de un momento a otro sale por los aires, queridos hermanos, ¿eh? Hay una calma en los árabes, en Israel, el otro, el chanchanlú este, el gordito este de allá, el otro, el del pelo para allá. Hay como una calma tensa, pero no nos engañemos, hermanos. Como los dolores que le vienen a la mujer que está a punto de dar a luz. Ahí la tenemos sentada, tranquilita, escuchando el culto, de repente dice, ¡ay! Y dice, sale que ya no hay marcha atrás. Exactamente le va a pasar a la humanidad. Estamos tranquilos, pero no nos confiemos, no bajemos la guardia, no creamos que, ¡ay, qué bien! No, hermanos, esta es la calma que viene antes del huracán. Esa calma que dice, Dios, no se mueve ni una hoja, no hay ni pájaros, las hormigas se escaparon, no se oye nada y de repente te viene el huracán, amigo, y te arrasa con todo y te lleva a la casa. Pongamos la mirada en Cristo, porque la señal nuestra de los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de injusticia, tiempos de guerra, de rumores de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos conforta, que nos alienta, que nos anima. Gracias, Señor, porque es un ancla firme en medio de la tormenta. Y queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos entender que estos tiempos en los que estamos viviendo no queda otra más que consagrarse y comprometerse contigo, estudiar, escudriñar la palabra y vivir en orden. Ayúdanos, Señor. No es fácil. Es difícil, las pruebas, las luchas de la vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu palabra es viva y eficaz y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias y que estemos siempre cerca de ti sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso al cual honramos, servimos y por nada ni por nadie te dejaremos nunca. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Levántate, dale un abrazo a tu hermano, dile, hermano, Dios te bendiga. Me alegro mucho de que estés con nosotros en esta tarde. La paz del Señor esté contigo. Vamos a prepararnos para cantar una alabanza, para recoger la ofrenda. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ya hemos abierto las puertas para que corra el aire, así que no se preocupen, ya dentro de poco se van a sentir bien, sin tanto calor. Y es que se acerca el verano, hermanos, y una señal del verano es el calor, ¿eh? Todo tiene su tiempo. El invierno hace frío, el verano hace calor, y todo en la vida tiene su tiempo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento, cada minuto del día, porque la vida es corta, pasa muy rápido, y cuando te das cuenta, se fue. Santiago la define como neblina, como bruma, algo que pasa y no queda rastro prácticamente de ella. Así es la vida, por mucho que podamos vivir, tarde o temprano dejaremos esta vida y estaremos en la presencia del Señor. Así es que les animo a todos y a cada uno de ustedes a aprovechar bien el tiempo, a buscar las bendiciones del Señor, a esforzarse, a poner la mano en el arado y no mirar atrás. El día jueves no tuvimos culto aquí en la iglesia porque coincidía con el día de Canarias, día 30 de mayo, y suspendimos el culto para estar junto con los hermanos en el Puerto de la Cruz, y allí pasamos el día. Como a las 4:30 de la tarde tuvimos una reunión, tuvimos un culto, había una buena asistencia, todo hay que decirlo,
Pero después de compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para ese día, me marché un tanto insatisfecho por dos motivos. Me marché insatisfecho porque el tema que quería compartir con los hermanos allí, con todos los que nos reunimos el día jueves allí, lo había preparado tan bien, había estudiado tanto, tenía tanto que decir y tantos versículos que compartir, y entre unas cosas y otras hubieron algunas distracciones, pues no dije todo lo que yo tenía que decir. Y después a la noche, cuando llegué a la casa y revisé todos los apuntes que había tomado, yo dije, oye, me pegué casi una semana estudiando esto, leyendo por aquí, leyendo por allá, y entre una cosa y otra no dije ni la mitad de lo que quería decir. Incluso dije otras cosas que no tenía pensado decirlas, pero así me surgió. Pero la segunda razón por la que también vine un tanto insatisfecho es porque yo pensé que iban a estar todos allí y juntos íbamos a pasar el día y juntos íbamos a aprender la palabra. Pero otra vez me vuelve a pasar que voy con una palabra, voy con algo que he preparado y estás pensando más en los que no están que en los que están. La gente podía decir, estaba todo lleno, no había una silla vacía, y es verdad. Pero como pastor siempre pienso en los que no están y en los que se pierden la bendición. Entonces, la tentación a veces, ¿cuál es? Volver a repetir el mensaje, ¿no? Pero los demás que estuvieron podían decir, oye, ¿y por qué tenemos nosotros que escuchar 2 veces lo mismo? Entonces no voy a repetir el mensaje, no se preocupen, pero como me quedaron algunas cosas que yo creo que eran importantes, que tenía que haber dicho allí y no las dije, las quiero decir hoy, ya que están todos ustedes aquí presentes. Y quiero llevarles nuevamente al capítulo 33 del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Yo dije el día jueves que el capítulo 33 de este libro, escrito por Moisés, contiene una de las conversaciones más profundas que un hombre logra mantener con Dios. Es más, ningún hombre jamás en la historia se atrevió a pedirle a Dios lo que Moisés allí se atrevió a pedirle. Es un capítulo muy profundo, créame, un capítulo muy interesante, donde aparecían, como dijimos ese día, algunas palabras que se conocen como antropomorfismos, hizo partes humanas para describir distintas esencias o facultades de Dios. Se menciona la mano de Dios, como si tuviera mano, el rostro, la cara de Dios, como si tuviera cara, la espalda de Dios, como si tuviera espalda, ¿verdad? Y es que el lenguaje de la palabra se adapta al lenguaje humano. En ningún momento podemos pensar en un Dios que tiene cuerpo, que tiene materia, que se puede medir, que es finito, que tiene forma, ni mucho menos. Pero es simplemente una forma de describir lo que allí estaba sucediendo, lo que Moisés le pide y lo que Dios le permite ver y experimentar a su siervo en aquel lugar. Veníamos del capítulo 32, donde aparece la expresión gran pecado. Me llamó mucho la atención que el pecado del becerro de oro se le llame el gran pecado que Israel cometió en el desierto. Y uno se pone a sacar cuentas y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo realmente había pasado desde que este pueblo en Egipto ve aquellos milagros impresionantes que nunca, ni siquiera los 2000 años de iglesia han logrado ver ni verán? Milagros únicos e irrepetibles. Las plagas de Egipto dejaron con la boca abierta a los egipcios y al pueblo de Israel también. Las plagas de Egipto desmantelaron y humillaron toda la idolatría del faraón. El país quedó totalmente arrasado, arruinado, incluso hasta sin heredero. Aquellos milagros que esta gente vio nunca más se volvieron a repetir. Salen de Egipto, dice, con mano poderosa.
Y para colmo, por si todavía quedaba algún milagro grande por ver o por experimentar, llegan al borde del Mar Rojo y allí Dios abre por la mitad a este mar y logran pasar como si fuera tierra seca. Ningún pueblo en la historia de la humanidad jamás ha visto ni verá nunca ese milagro, pero ellos sí lo vieron. Todos los que quedaron con vida de Egipto murieron, incluido el faraón. Se adentran en el desierto y comienzan a caminar más de 2 millones de personas rumbo a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El país en el que dice la Biblia que los ojos del Señor están permanentemente observando lo que allí sucede. 50 días pasaron desde esto que les acabo de comentar hasta que Moisés sube a lo alto de una montaña llamada Sinaí, que viene de la palabra Sin. Y después de unos días el Señor le dice: desciende, tu pueblo se ha corrompido. No han sido capaces en 50 días de mantener la santidad, de mantener el buen comportamiento, el orden. Cuando desciende Moisés de la montaña se encuentra, y es la verdad, tengo que decirlo, una orgía colectiva, multitudinaria, como animales salvajes, danzando desnudos alrededor de un becerro de oro que acababan de construir, que acababan de hacer, y que la gente creía que ese era el verdadero Dios que los había sacado a la libertad. Moisés se enfada, no es para menos, lleva debajo de su brazo las famosas tablas de los 10 mandamientos, las tira al suelo, se quiebran, se rompen, y la palabra de Dios nos dice que Moisés se pone a orar porque sabe lo que le viene al pueblo, porque todo pecado siempre abre la puerta para que el diablo sacuda, para que el diablo traiga enfermedad, para que el diablo haga lo que le dé la gana. Y Moisés sabe perfectamente que aquello Dios no lo va a pasar por alto. Moisés sabe perfectamente que el destino del pueblo está jugándose en aquel momento. La Biblia nos enseña que mandó a fundir el becerro de oro y se lo dio a beber a todos, para que todos llevaran dentro parte de aquel pecado terrible que a nivel nacional habían cometido. Y en aquel momento Dios le dice que ya Él no va a ir en persona con ellos, sino que va a mandar a un ángel para que los introduzca en la tierra prometida. No es la primera vez que se lo decía. Vimos en el capítulo 23 del libro del Éxodo que ya Dios le había dicho que algún día Él enviaría un ángel, mi ángel, Malají. Pero en esta ocasión se lo vuelve a recordar y Moisés allí entra en una batalla, en una guerra espiritual, en un momento de intercesión espectacular como jamás ningún hombre ha peleado por la bendición de Dios, ni siquiera Jacob cuando peleó con aquel ángel en el desierto. Y Moisés llega a decirle al Señor: si tú no vienes conmigo, no nos saques de aquí. ¿A dónde vamos a ir nosotros sin tu bendición, sin tu respaldo y sin tu ayuda, Señor? Y allí le pide al Señor que le muestre su gloria. Y ya explicamos lo que era ver la gloria del Señor, y ya explicamos lo que era que Dios iba a pasar todo su bien. Fíjate, la palabra bien y la palabra bueno en hebreo es la misma. En español tenemos 2 palabras, bien y bueno. En hebreo es la misma palabra. Se puede traducir todo por bueno o por bien. Y dice que Dios pasó todo lo bueno, todo su bien, dice la Reina Valera, delante de sus ojos. Y uno dice: ¿y a qué se refería el Señor cuando dice que delante de la presencia de Moisés pasó todo su bien o todo lo bueno? Bueno, pues todo lo que él había dicho en Génesis capítulo 1 que era bueno. Dios comenzó a pasar delante de él dándole explicaciones detallados de cómo había hecho la creación, de cómo Dios había creado el universo, de cómo el Señor había llegado a un momento en el que dijo: todo lo que he creado es bueno, está bien, y le da una explicación espectacular, pero el Señor le dice: pero no más de eso, no más que eso. La cuestión está en que en esa narración, en esa entrevista, en esa conversación que Moisés mantiene con el Señor en Éxodo 33, el Señor le dice que ahora que ha sido restaurada la relación, ahora que ha sido perdonado el pecado, que se levante. Antes le dijo baja, ahora dice sube. Sube y sigue caminando porque hay enemigos a los cuales tienes que derrotar.
Y una de las cosas que se me olvidó decir ese día allí en el puerto de Veracruz es que en muchos pasajes encontramos 7 enemigos que el Señor menciona que Israel tenía que derrotar. Sin embargo, en el capítulo 33 de Éxodo, el capítulo 2, solamente menciona 6. Y quiero decir por qué. Menciona, por ejemplo, en el versículo 2 al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y el séptimo no lo menciona. ¿Quién era el séptimo? Los gergeseos. De los 7 pueblos que vivían en Canaán, uno huyó. Uno no luchó contra el pueblo de Israel porque sabía que ese lugar no le pertenecía. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que al principio de los tiempos, cuando Dios crea al hombre y las naciones se van extendiendo sobre la faz de la tierra, Dios nos habla de 70 naciones a través de las cuales salieron todas las demás, y a cada tierra, a cada nación le puso en un sitio. Y los problemas en la historia han venido muchas veces cuando una nación quiere lo suyo y lo del otro, y salta sus fronteras, y quiere ir más allá a conquistar territorios y lugares que Dios no le dio a esa nación en un principio. Y la Biblia dice que Dios permitió que cada nación habite en la tierra, y a cada nación le asignó un lugar. Y había 7 pueblos o naciones que no eran originarias de Canaán, que no eran de allí de Israel, pero que se metieron en el territorio y comenzaron a vivir como si aquello fuera de ellos. Y el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto y lo conduce a través de la península del Sinaí y los lleva a la tierra prometida, les dice que a esas 7 naciones les tiene que decir que se vayan, por las buenas o por las malas. Porque esa tierra Dios se la asignó, es una tierra muy pequeña, es una tierra muy pequeñita, pero esa tierra tan pequeñita es la que Dios le asignó a esta nación que en ese momento no tenía territorio. Las demás naciones sí tenían sus tierras, sí tenían sus países, pero se empeñaron en ocupar un lugar que no le correspondía, y para colmo querían ocupar la tierra de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y cuando dice eso se refiere fundamentalmente al pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. De esas 7 naciones, los gergeseos se fueron. Reconocieron que ese lugar no era de ellos, pero 6 se quedaron. Y contra esas 6 naciones, que aquí las hemos mencionado en esta tarde, Israel tiene que decirles que se vayan. No tiene que hacer ningún tipo de pactos con ellos. No tiene ni mucho menos que adoptar la religión, las costumbres, el paganismo y la idolatría de esas naciones, sino que tienen que marcharse, repito, por las buenas o por las malas. Y allí va Moisés en dirección a esa tierra. Pero lo que quiero destacar es que el Señor le dijo a Moisés quiénes eran sus enemigos. Nunca le dijo el Señor que tenían que ir a Egipto a destruir a los egipcios. De eso se iba a encargar Dios. Nunca vas a encontrar en la Biblia un pasaje donde Dios diga que a todo lo que le hicieron daño al pueblo de Israel cuando fuera una nación fuerte y poderosa, tanto espiritual como militarmente, tenía que destruirlas. No. Israel sabía perfectamente quiénes eran y quiénes no eran sus enemigos. Y la pregunta que yo te lanzo a ti en esta tarde es la siguiente: ¿tú sabes quiénes son tus enemigos espiritualmente hablando? Porque si no sabes contra qué o contra quién peleas, estás perdido, amigo. Y puede ser que te estés enfrentando contra algo cuando realmente el enemigo que tienes es otro y no es ese. Me llama la atención que hay muchas ocasiones en la Biblia en las que el Señor le dice: tus enemigos son los amorreos, los heteos, los gergeseos, los heveos. Y ellos sabían perfectamente contra quién tenían que pelear y a quién no tenían que tocarlo. De hecho, hay momentos en los que el Señor dice: cuando pases por la tierra de tu hermano Edom, descendiente de Saúl, no lo toques, no te metas contra él. Sabemos que después la historia cambió y todo, ¿verdad? Pero es muy importante saber contra quién o contra qué nos enfrentamos. Y espero que hayan prestado suma atención a la lectura que esta tarde se leía desde aquí.
Efesios capítulo 6. Porque ahora nuestra lucha no es como la de ellos, que peleaban contra pueblos, contra personas, contra seres humanos, sino que ahora nosotros los cristianos también estamos en lucha. También tenemos que pelear, pero no los unos contra los otros. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, como era el caso de Israel, contra los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, etc. Sino que Pablo dice, o mejor dicho, Dios dice a través de Pablo, que nuestra lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores espirituales en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha no es tanto física, sino nuestra lucha es de tipo espiritual. Pero te pregunto, ¿sabes cuáles son tus enemigos espirituales y cómo vencerlos? ¿Los tienes perfectamente identificados o no te enteras? Porque David sabía perfectamente contra quién tenía que pelear, generalmente, o la mayoría de las veces, contra los filisteos. Pero David no iba por el mundo haciéndole la guerra a todo el mundo. David no se levantaba una mañana y dice, bueno, ¿a quién atacamos? Vámonos a Europa a atacar a la gente que habita allí. Vámonos a Capadocia, a Bitinia. Vámonos a la China, vámonos al Cáucaso, vámonos a África, vamos otra vez a Egipto. Nunca, jamás David se equivocó en cuanto a quién era y quién no era su enemigo. ¿Y por qué hay creyentes que todavía no tienen bien identificado cuál es su gigante contra el cual tienen que pelear en el nombre que sobre todo nombre del Señor Jesús y poder vencerlo y poder derrotarlo? Permíteme que te lance algunos nombres de algunos enemigos que a lo mejor todavía no has vencido y superado completamente. El miedo. ¿Conoces a ese enemigo? El miedo a perder el trabajo, el miedo a caer enfermo, el miedo a que tu marido te abandone y se vaya con otra, el miedo a que tus hijos caigan en la droga, el miedo a que no te den la nacionalidad, el miedo y el miedo continuamente, y estás constantemente pensando en cosas que no han ocurrido, pero tú estás preocupado antes de que ocurran. Y el miedo paraliza, el miedo es enfermizo y contagioso. La Biblia nos enseña que hubo un momento en la historia en el que los soldados del rey Saúl seguían a Saúl, pero con miedo, dice la Biblia. Porque como él también tenía miedo, él transmitía su miedo a los demás. A lo mejor tienes que vencer a ese enemigo y aún no lo has vencido, el miedo. A lo mejor tienes que enfrentarte contra un gigante terrible, feo, que se llama orgullo. Hay gente que ya se podía haber convertido hace mucho tiempo atrás, pero aún no se han convertido porque les domina ese gigante terrible del orgullo. Hay otros que tal vez tienen que enfrentarse contra el afán. Siempre están agobiados. Nunca tienen tiempo para nada ni para nadie. Eso sí, para las cosas de ellos sí, pero para las cosas de Dios no. Siempre están preocupados, siempre están afanados. Que si el dinero no me llega, que si el trabajo que me habían dicho que me iban a dar y no me lo dan. Siempre afanados, siempre afanados. Cuando dice la Biblia, no os afanéis. No dice eso la Biblia. Entonces, ¿por qué lo hacemos? No os afanéis por el día de mañana. Oye, tengo unas ganas de conocer a ese. Tengo unas ganas de conocer al día de mañana. ¿Alguien lo ha visto? ¿Saben dónde está? ¿Me lo pueden un día presentar personalmente, por favor? Llevo años tratando de conocer a ese tipo. El día de mañana es un nombre raro, pero se llama así. Todos hablan de él. Hay que ahorrar por el día de mañana. Hay que hacer un buen plan de pensiones para el día de mañana. Ayer murió un chico rico, guapo, con una hermosa familia, con buenos coches, con buena casa, famoso en el mundo entero, en un accidente de tráfico. Y lo que guardó para el día de mañana no se lo ha podido llevar en la caja. La semana pasada o hace un par de semanas, al que fue capitán del Real Madrid y de la selección española, le dio un infarto y por poco se muere. Y lo que había ahorrado para el día de mañana. ¿Te das cuenta cómo a veces nos preocupamos por cosas que no existen? Cuando deberíamos de hacerle la guerra a muerte a eso que sí existe y nos roba la paz y nos perturba el sueño y nos quita la tranquilidad que como cristianos siempre deberíamos de tener. Tal vez tienes que luchar contra el gigante de la pereza. Hay cristianos que son